Para Stephen Robards, la vida realmente acababa de comenzar después de haberse casado con el amor de su vida y de que su hija adolescente, Marie, se mudara con ellos. Pero en el invierno de 1993, la vida de esta familia cambiaría para siempre. La familia se había acomodado para una cena temprana de tacos, el platillo favorito de Stephen. Se comió todo, agradeció a su familia por prepararlos y luego se fue a un servicio religioso. Pero en menos de 2 horas, Stephen se desmayaría. No podía respirar. Su autopsia reveló que falleció de un simple ataque al corazón, y eso fue todo. Sin advertencias, sin antecedentes, nada sospechoso. Pero lo que nadie sabía era que la última comida de Steve podría haber sido justamente lo que lo mató. Marie Robards nació en lo que al principio parecía una vida bastante normal. Sus padres, Stephen y Beth, habían sido novios en la preparatoria. Se casaron jóvenes, con solo 18 años y 2 años después llegó Marie. Pero ese tipo de comienzo no siempre dura. A medida que Marie crecía, el matrimonio de sus padres comenzó a desmoronarse. Stephen luchaba contra la depresión, saltando de un trabajo a otro, y eventualmente la presión se volvió demasiado. Se divorciaron. Marie se quedó con su madre, Beth, y solo veía a su papá de vez en cuando. Aún así, Stephen nunca desapareció por completo de su vida. Había servido en la Marina y a pesar de sus dificultades, intentó reconstruirse. Con el tiempo, encontró algo de estabilidad trabajando como cartero para el Servicio Postal de los Estados Unidos, un trabajo que realmente disfrutaba. Estaba al aire libre, en movimiento, empezando a sentirse como él mismo otra vez. Y también conoció a alguien nuevo, Sandra. Y por primera vez en mucho tiempo, las cosas parecían estables. Mientras tanto, Marie se estaba convirtiendo en una joven fuerte que llamaba la atención. Para cuando tenía 16 años, era una estudiante de puros dieces, dedicada, participativa y muy querida. Le iba bien en la escuela, se mantenía activa en actividades extracurriculares y naturalmente llamaba la atención. En apariencia, ella lo tenía todo a su favor. Pero en casa, las cosas estaban cambiando de nuevo. Beth ya se había vuelto a casar y Marie no se llevaba bien con su nuevo padrastro. La tensión fue creciendo silenciosa, pero constantemente hasta que quedó claro que algo tenía que cambiar. Así que Marie se mudó con su papá y para ella esto no fue un retroceso, era algo que realmente le emocionaba. Ella quería ese tiempo con él y Stephen también. Los dos eran como 2 gotas de agua. Les encantaba pasar tiempo juntos, así que esta mudanza en realidad fue genial para ambos. Para entonces, la vida de Stephen era diferente. Tenía un trabajo estable, un departamento más grande en Fort Worth y la sensación de que finalmente estaba poniendo las cosas en orden. Y ahora, por primera vez en años, tenía la oportunidad de ser realmente un padre para Marie y la aprovechó. Los dos encontraron su propio ritmo. Marie se llevaba bien con Sandra, ayudaba en la casa, cocinaba para la familia, especialmente comida mexicana, una de las favoritas de Stephen, y por un tiempo todo se sentía bien. Como si tal vez así era como debían ser las cosas. Pero no duraría, porque pronto la tragedia se acercaría sigilosamente y todo en la vida de Marie cambiaría. Era el 17 de febrero de 1993 y era una noche normal en la casa de la familia Robards. Stephen acababa de cenar tacos preparados por su hija, Marie Robards, y disfrutó cada bocado, y le agradeció a Marie Robards por preparar una cena deliciosa antes de salir por la puerta. Verás, tenía que asistir a un servicio religioso esa noche en particular, pero en cuanto llegó a la iglesia, empezó a sentirse mal. No podía precisar qué era, pero simplemente sentía que algo andaba mal. Le faltaba el aire, estaba angustiado y simplemente no se sentía bien. Aún así, logró quedarse hasta el final del servicio religioso. Llegó a casa, pero después de eso, las cosas empeoraron. Stephen estaba empeorando. Sandra y Marie estaban preocupadas porque, con el paso del tiempo, su condición no mejoraba. Finalmente, Sandra decidió llamar al 911 y enviaron una ambulancia. Según ella, Stephen se sentía con muchas náuseas y perdió el conocimiento después de un rato. La ambulancia corría contra el reloj para llegar a la casa de los Robards. Pero trágicamente, ya era demasiado tarde. Antes de que la ambulancia siquiera llegara, Stephen lamentablemente había fallecido y solo tenía 38 años. Sandra y Marie Robards estaban justo a su lado durante sus últimos momentos, pero nada podría haberlas preparado para el dolor y la pena que estaban a punto de enfrentar de lleno. Porque era relativamente joven, su familia solicitó una autopsia porque hasta ese momento no tenían idea de lo que le había pasado ni de cómo su salud había empeorado hasta colapsar por completo. Bueno, según los resultados de la autopsia, la causa de muerte de Stephen fue un ataque al corazón.
Esto sorprendió a todos porque nunca antes había tenido complicaciones cardíacas. Pero los ataques al corazón pueden ser bastante inesperados y pueden afectar a cualquiera, sin importar tu estilo de vida o edad. La autopsia no mostró nada sospechoso ni turbio. El forense no encontró nada sospechoso en su organismo y todos estaban simplemente de luto. Steven era joven, sí, pero la muerte puede ser incierta e inesperada y casi nunca viene con una advertencia. Naturalmente, Marie Robards, Sandra e incluso la exesposa de Steven, Beth, estaban todas devastadas. Sandra perdió al amor de su vida, Marie Robards perdió a su papá y Beth había perdido al padre de su primer hijo. Lo último que Marie Robards recordaba de su papá era lo feliz que estaba cuando cenaban antes de que él saliera por esa puerta y luego regresara enfermo. Ella solo tenía 16 años cuando perdió a su papá y ningún niño debería tener que pasar por eso. La muerte de Steven fue un golpe devastador para todos. ¿O acaso no fue así? Como Marie Robards ya no tenía a su papá para vivir con él, vivir en Fort Worth se volvió algo difícil en ese momento, así que la enviaron a vivir con sus abuelos. Ahora acababa de perder a su papá, y la vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Tuvo que empacar todas sus cosas e irse a Mansfield, Texas, para vivir con sus abuelos. Se inscribió en Mansfield High School, y su transición fue relativamente fácil para ella. Era muy inteligente y aunque estaba pasando por una etapa difícil e inesperada en su vida, se dedicó de lleno a sus estudios para mantenerse ocupada. Finalmente se graduó de la preparatoria y luego asistió a la Universidad de Texas para estudiar premedicina. Ella quería convertirse en patóloga y para ayudar en sus estudios usó el dinero que recibió del pago del seguro de vida de su papá, que fue de aproximadamente $60,000 para ser exactos. Es desgarrador que Steven no estuviera ahí para ver a su hija graduarse de la preparatoria, entrar a una buena universidad y seguir su carrera. Pero incluso después de su fallecimiento, Steven fue una pieza clave en la vida de Marie Robards. El pago de su seguro ayudó a Marie Robards a alcanzar sus sueños. Pero quizá te estés preguntando, si la muerte de Steven fue accidental y puramente médica, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Este es un canal de crímenes reales. Bueno, las cosas no eran lo que parecían, y los detectives pudieron descubrirlo de primera mano, porque la muerte de Steven no fue accidental, y ellos lo sabían. Ahora, su autopsia indica que falleció de un ataque al corazón, el cual ocurrió de repente. ¿Pero era eso realmente cierto? Hace un momento mencioné que la muerte no avisa. Pero ¿qué tal si sí lo hizo en el caso de Steven? Y él simplemente no lo vio. ¿Y si alguien cercano a Steven tenía esa señal de advertencia? La policía también pensó esto, y sin que nadie que conociera a Steven lo supiera, la policía estaba ocupada investigando su fallecimiento prematuro. Estaban seguros de que había algo sospechoso en su muerte. Sabían que no fue accidental. Solo tenían que probarlo. Aproximadamente un año después de que Steven perdió la vida, la policía fue contactada por alguien. Era una mujer llamada Stacy High. Ella acudió a la policía debido a un incidente muy peculiar que había ocurrido. Tenía que ver con una escena de Hamlet, una obra clásica de William Shakespeare. Quizá te estés preguntando, ¿qué tiene que ver Hamlet con todo esto? ¿Y quién es Stacy? Bueno, según Stacy, ella estaba leyendo una línea en particular de Hamlet cuando miró a la persona a su lado y vio que esa persona estaba llorando y en estado de histeria. Aquí Stacy solo estaba admirando las líneas escritas por este mago de la literatura, y de repente vio a alguien llorando desconsoladamente. Entonces, ¿quién era esta persona que lloraba? Bueno, era la mejor amiga de Stacy de Mansfield High School, Marie Robards, la hija de Stephen. ¿Pero por qué estaba llorando? Bueno, después del fallecimiento de Stephen, ya sabes que Marie fue a vivir con sus abuelos en Mansfield y se inscribió en una nueva preparatoria. Inmediatamente hizo clic con otra chica llamada Stacy High y las dos fueron muy buenas amigas hasta el final. Tenían mucho en común. Trabajaban muy bien juntas y nunca hubo un momento aburrido entre las dos. Bueno, durante su último año se les pidió que leyeran la obra Hamlet de William Shakespeare para un proyecto de la clase de inglés. Así que las dos se juntaron y empezaron a leer la obra. Cuando Stacy llegó a una escena del acto III, donde el rey Claudio agonizaba sobre cómo arrepentirse después de asesinar a su hermano, Stacy estaba maravillada con la forma en que estaba escrito. Y miró a Marie para comentar sobre esta parte de la historia cuando notó que Marie estaba muy emocionada.
Pero entonces sucedió algo muy extraño. Sin que nadie lo provocara, Marie le preguntó a Stacy si creía que era posible, cito, que una persona no tuviera conciencia. Esta pregunta tomó por sorpresa a Stacy. No sabía cómo responder, pero algo en los ojos de Marie le decía que había estado ocultando algo durante mucho tiempo. En cuestión de minutos, Marie se derrumbó y le confesó a su mejor amiga, que por cierto es una estudiante de preparatoria, que había hecho algo realmente malo. Hasta este punto, para Stacy ser mala significaba quizá tener un romance con un chico, o escaparse de casa o algo así. Literalmente era una estudiante de preparatoria, así que puedes entender de dónde vienen esos pensamientos. Pero Stacy nunca esperó las palabras que salieron de la boca de Marie cuando le preguntó qué había hecho. Digo, ¿qué esperarías tú? Seguramente no un asesinato. Cualquier cosa menos un asesinato. Pero eso es exactamente lo que Marie le dijo a Stacy. Le confesó a su mejor amiga que no sospechaba nada, que había asesinado a su propio padre hace un año. La muerte de Stephen no fue accidental, fue envenenado por alguien, y esa persona fue su propia hija, Marie, de 16 años. Stacy estaba completamente impactada, no esperaba algo así. Marie, una estudiante ejemplar con puros dieces que nunca había hecho nada malo en su vida, confesó haber hecho lo impensable. Parece que su imagen perfecta solo era una fachada. Y esto solo demuestra que sacar puros dieces también puede ser una respuesta al trauma, porque la estudiante modelo perfecta, la señorita Santurrona, fue responsable de la muerte prematura de su propio padre. Pero lo que Marie no sabía era que Stacy sería quien la denunciaría ante las autoridades, porque ¿por qué no lo haría? Esto era algo serio. Todo el pueblo sabía del fallecimiento prematuro de Stephen y todos estaban sorprendidos e incrédulos de que hubiera sido un ataque al corazón. Pues resulta que no lo fue. La propia hija de Stephen fue la causa de su fallecimiento. Stacy llegó a la estación de policía y les contó todo a los oficiales. Ahora, no sé si ya mencioné esto antes o no, pero el caso de Stephen todavía estaba bajo investigación en ese momento. La policía tenía muchas sospechas sobre las circunstancias en las que Stephen había fallecido. Ellos estaban buscando esa prueba definitiva, la cual no pudieron encontrar incluso un año después de su fallecimiento. Pero ahora, finalmente la tenían en forma de la declaración de Stacy. Cuando la policía escuchó que fue Marie quien fue responsable de su fallecimiento, estaban tan sorprendidos como todos los demás. Marie era la última persona de la que cualquiera habría sospechado. La policía estaba investigando a las personas más cercanas a Stephen, pero su hija de 16 años no estaba en su radar en absoluto. Así que decir que esto fue una revelación para ellos sería quedarse corto. Pero la policía aún quería saber cómo Marie había planeado todo esto, y por suerte ella le había contado todo a Stacy como si fuera una especie de diario humano. Según Stacy, Marie estaba una vez en la clase de química y los estudiantes estaban en el laboratorio cuando su maestro sacó una sustancia blanca en polvo que es extremadamente peligrosa si se ingiere. Este químico puede causar una disminución en los niveles naturales de potasio del cuerpo, lo cual es esencial para el corazón. Y también puede causar una variedad de síntomas como náuseas, dolor de estómago y problemas cardíacos. Exactamente las mismas cosas que experimentó Stephen antes de que ya no pudieran salvarlo. Marie estaba extremadamente fascinada por esta sustancia desde que su maestro advirtió a los estudiantes que era altamente tóxica y que nunca debía ser ingerida. Pero María ya estaba tramando un plan. Ella robó un poco del veneno del laboratorio cuando nadie la veía y lo metió en su bolsa. Has oído de personas que hacen hasta lo imposible por conseguir sustancias dudosas y tóxicas. Y aquí tienes a Marie robando convenientemente una toxina real de su clase de química en la preparatoria. Para que te des una idea de la línea de tiempo, ella robó este compuesto de su laboratorio de química aproximadamente una semana antes del fallecimiento de Stephen. Así que esto ya apesta a premeditación. Ella tuvo 7 días, cientos de horas, para echarse atrás en su plan, pero no lo hizo porque solo pensaba en matar. Si recuerdas, en el fatídico día del fallecimiento de Stephen, fue María quien preparó la cena para todos, y ella decidió hacerle tacos a su papá. Resulta que ella adulteró la comida de su papá con el polvo. Más tarde se descubrió que la cantidad de veneno en esos tacos era casi 28 veces la dosis letal, lo que trágicamente selló el destino de Stephen.
Marie estaba justo al lado de su papá, sin mostrar emociones y fría mientras él comía los tacos felizmente. Los tacos que él sabía que su hija había preparado especialmente para él. Eran una de sus cosas favoritas. Marie sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la condición de Stephen empeorara, y lamentablemente tenía razón. Stephen perdió la vida un par de horas después, y Marie, la persona que le dio a su papá la comida adulterada, estaba ahí viendo cómo sucedía todo. Sandra estaba horrorizada cuando Stephen empezó a comportarse de manera extraña y no mejoraba, y Marie solo se quedó sentada, esperando a que todo llegara a un final trágico. Ni una sola vez intentó ayudar o confesar lo que había hecho. Marie obligó a Stacy a prometer que mantendría la boca cerrada, pero al final la conciencia de Stacy ganó. Porque, fuera o no su mejor amiga, no podía quedarse ahí sentada y fingir que no sabía el detalle más importante sobre la muerte del papá de su mejor amiga. Así que le contó todo a la policía, desde el principio hasta el final. Pero ahora la policía se quedó con una pregunta muy seria. ¿Por qué Marie quería deshacerse de su padre? ¿Qué pudo haber pasado entre los dos que hizo que esto escalara tanto? Bueno, la policía estaba ocupada reuniendo varias pruebas, y lo más crucial que necesitaban confirmar era si Marie había robado ese compuesto del laboratorio de la escuela. Cuando la escuela revisó el laboratorio y el manual de sustancias químicas, faltaba una página en el manual que normalmente tenía toda la información sobre cierto compuesto. ¿Y puedes adivinar de qué compuesto faltaba la página? Bueno, ahora que la policía sabía que Marie había robado la sustancia del laboratorio de química, necesitaban averiguar una última cosa. Los niveles de esa sustancia en el cuerpo de Stephen al momento de su fallecimiento. Si recuerdas, la autopsia de Stephen no mostró ninguna información sospechosa. Y eso es porque para un compuesto como este se realizan pruebas especiales. No pueden ser detectados en un examen médico normal o en una autopsia. Se trata de equipo especializado y de pruebas que tienen que ser solicitadas específicamente. Y como en el momento de la autopsia de Stephen no había nada que llevara al forense a querer buscar veneno, terminó sin hacer esa prueba y por lo tanto eso nunca apareció en la autopsia. Pero ahora, la policía necesitaba esas pruebas especializadas. Así que lograron conseguir muestras de tejido del cuerpo de Esteban y luego las enviaron para hacer pruebas. Se utilizó un espectrómetro de masas por cromatografía de gases para analizar el tejido de Esteban y ahí estaba el veneno. Esto demostró que tenía este compuesto tóxico en su organismo y esa fue la razón de su repentina muerte. Este equipo también logró encontrar la cantidad exacta de veneno que la hija de Esteban le dio. Fue demasiado, y verás por qué insisto en esto en un momento, pero por ahora la policía tenía todo lo que necesitaba y era hora de arrestar a Marie Robards. Mientras toda esta investigación se llevaba a cabo, María estaba en Austin, Texas, estudiando en la universidad. Así que la policía fue allí para arrestarla. Cuando la policía le dijo por qué estaban allí y para qué estaban allí, ella no mostró ninguna emoción, lo cual da miedo pensarlo. Ni siquiera la policía sospechaba de ella. Y si no hubiera sido porque Stacy confesó a la policía después de varios meses de guardar el secreto, Marie se habría salido con la suya con ese crimen. Este caso es interesante en el sentido de que nadie sospechaba de la bonita, elegante y pulida estudiante de puros dieces. Ella estaba literalmente ahí mismo, en segundo plano, pero también era la principal villana en todo este incidente. Por suerte, la policía finalmente la había alcanzado y la trajeron de regreso a Fort Worth para ser interrogada. En esa sala de interrogatorios, frente a los investigadores, María confesó todo. Ya no tenía sentido ocultar nada, sabía que estaba acabada. Pero le dijo a la policía que nunca fue su intención dañar fatalmente a su papá. Ella no quería matarlo, solo quería enfermarlo. Quiero decir, es la excusa más vieja del mundo. Cuando la policía preguntó por qué, la respuesta de María literalmente confundió a todos. La razón por la que María pasó por todos esos problemas para quitarle la vida a su papá fue porque no quería vivir con él. Esa era la única razón. Stephen no estaba haciendo nada malicioso. No era grosero, agresivo, ni abusivo con ella de ninguna manera. Literalmente, era el mejor papá que podía ser en su situación. Pero para María eso no era suficiente. Los esfuerzos de Stephen fueron en vano porque todo lo que María quería era vivir con su mamá. María no quería vivir con su papá y por eso hizo lo impensable. Eso fue todo. La razón de sus acciones fue tan mezquina como insignificante. Desde afuera, todos pensaban que María y Stephen eran los mejores amigos, o al menos tanto como un padre y una hija pueden serlo, pero la verdad era mucho más oscura.
Pero el asunto es que fue María quien tenía el problema con su mamá y el nuevo esposo de su mamá desde el principio. Ella ya no quería vivir con su mamá. Y ahora, una vez que vino a vivir con su papá, quería regresar. Tenía 16 años y solo le faltaban 2 años para convertirse en adulta, tomar sus propias decisiones y enfrentar las consecuencias por sí misma. Literalmente no podía esperar solo un par de meses para que pasaran y mudarse en buenos términos sin lastimar a nadie. ¿De verdad pensó que deshacerse de su papá, o al menos enfermarlo gravemente, era la mejor opción disponible? Ni siquiera entiendo cómo, siendo adolescente, alguien podría llegar a esa conclusión. ¿Es simplemente tan extraño? Pero hablando de recuperar algo, quizá te preguntes, ¿Marie logró siquiera reunirse con su mamá? No. Mira, después del funeral de Stephen, probablemente Marie estaba emocionada porque pensaba que podría vivir con su mamá tras su macabro pero bien ejecutado plan. Bueno, eso fue una lástima para Marie, porque su mamá y su nuevo esposo decidieron mudarse a Florida y ni siquiera le dijeron a Marie hasta que terminó el funeral de Stephen. Pues así fue. Literalmente, ni siquiera lo pensó 2 veces antes de llevar a su papá al borde de la muerte, y al final ni siquiera consiguió lo que quería. Su mamá no quería tener nada que ver con ella, quería empezar una nueva vida con su nuevo esposo en Florida. Por eso, Marie se vio obligada a quedarse con sus abuelos para poder terminar la preparatoria en Mansfield y luego entrar a la universidad. Es devastador que la muerte de Stephen no haya servido para nada. Bueno, su juicio se llevó a cabo en 1995 y ella mantuvo su inocencia. Se mantuvo firme en que no quería matar a su papá. Ella solo quería enfermarlo para poder regresar y vivir con su mamá. Marie terminó declarándose no culpable y fue juzgada como adulta. Este juicio, y todo este caso en particular, tuvo mucha cobertura y causó sensación. Era una chica de 16 años que asesinó a su padre por beneficio personal. Ese es un titular que no veías todos los días en los años 90. Bueno, al final, obviamente fue declarada culpable y sentenciada a 27 años de prisión en 1996, e incluso esta sentencia le pareció dura a mucha gente. Hubo una gran división después de la sentencia. La gente simpatizaba con Marie, quien era una joven que tuvo que enfrentarse a la vida sola después de ver a sus padres divorciarse, mientras que otros pensaban que Marie era una asesina fría, calculadora y sin corazón. Tú puedes tomar partido, pero dando un salto a 2003, Marie fue liberada bajo libertad condicional después de cumplir solo unos 9 años en prisión. Actualmente, no sabemos mucho más que el hecho de que ella vive bajo una nueva identidad. Puede que se haya vuelto a casar, puede que tenga hijos, quién sabe. Pero algo es seguro, ahora ella ya está de nuevo en la sociedad, viviendo normalmente después de haber dado un paso irreversible simplemente porque ya no quería vivir con su papá.